Muy buenos días. Todavía son días, unos minutos para que sean tardes. Y antes que nada, queremos darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez o segunda o tercera vez están conectadas a esta enseñanza. Le damos la más cordial bienvenida, esperando también que les bendiga mucho Dios, que tenga una palabra de Dios para ustedes de aliento. Lo que hacemos aquí es únicamente compartir del Evangelio. Abrimos las Escrituras, leemos unos pasajes e interpretamos conforme a la misma Escritura. Y el propósito de todo esto es que puedas encontrar un refugio en Dios, que puedas entender más a profundidad la Escritura, que cada una de las personas que escuchan puedan encontrar una verdad que yo creo y estoy seguro Dios quiere transmitir, y para eso se hace de esta forma. Y en esta contingencia en la que estamos pasando, no solamente el país, sino todo el mundo, pues Dios ha provisto de herramientas como esa transmisión para que la palabra de Dios siga fluyendo, siga bendiciendo a toda la gente, y ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos a compartir y a transmitir esto. Bueno, quiero que me acompañes primeramente a hacer una oración para que Dios nos bendiga bastante. Si me ayudas, inclinas tu rostro, cierras tus ojos y con todo tu corazón le pides a Dios, será un favor muy grande que me puedas hacer. Pues Padre, muchas gracias Señor porque estamos reunidos, porque estamos transmitiendo, porque has previsto, Señor, todos los medios para que se transmita tu palabra a través de esta forma. Señor, no es lo mismo que estar congregados. Definitivamente el congregarse, Señor, es mucho mejor. Sin embargo, tu palabra no está prisionera, Señor. Tu palabra sigue corriendo y te alabamos y bendecimos por eso, Señor. Por lo cual hoy te pedimos, Padre, que bendigas este mensaje, Señor, y no por el mensaje, sino porque tú hayas bendecido, Señor, tanto el canal para transmitir el mensaje, tanto las personas que has puesto, Señor, para que escuchen esto. No solamente te pedimos por estas que están viendo o escuchando en estos momentos, Padre, sino que también te rogamos y pedimos, Señor, por todas aquellas que lo van a escuchar después. Padre, háblanos con claridad las Escrituras y déjanos ver que eres un Dios muy cercano a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hazte presente el día de hoy, Señor. Amén. La enseñanza la hemos titulado Emmanuel, Dios con nosotros, y es una serie de enseñanzas que se están impartiendo a través de este medio que se llaman las profecías de la primera venida de Cristo. Fíjate que si tú has estado siguiendo a través de cada domingo las transmisiones, o si no has podido por alguna razón, porque eres nuevo escuchando este mensaje, bueno, ahí en el canal en donde se está transmitiendo vas a encontrar diferentes enseñanzas, también alabanzas que quizás si tú pones mucha atención en ellas, Dios te va a bendecir. Si no pones atención en ellas, pues sencillamente va a ser un video más que tú veas, pero si tú pones atención y le pides a Dios con todo tu corazón que te muestre su palabra, su escritura, que se deje ver a tu persona, te va a bendecir, estoy segurísimo. Bueno, quiero decirte que entiendo muy bien la situación en la que nos encontramos, no solamente en tu familia, sino alrededor del mundo. Una situación muy difícil. Estamos pasando por encierros, por despidos, por enfermedades, y eso la verdad trae muchísimo dolor. Yo creo que a cada una de las personas que están escuchando este mensaje les ha traído diferentes consecuencias esta contingencia. Quizás muchas de ellas, lo tú le estés pasando, tengas dolor, tengas angustia, tengas confusión, tengas depresión, incertidumbre, puedas tener miedos, puedas tener angustias y esté quebrantado tu corazón porque has perdido a un ser querido, porque quizás tengas a otro ser querido en el hospital, porque la situación familiar en sí mismo ya es difícil. Pero en toda esta
en todas estas situaciones, toda esta circunstancia que cada uno de nosotros está pasando, te puedes preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Si Dios es un Dios de amor, ¿dónde está? No lo veo. Si Dios es que está aquí con nosotros, como dice el título, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿en dónde está? Porque para mí no ha sido fácil. Puedes decirte a ti mismo, para mí ha sido muy complicado, no alcanzo a ver en dónde está Dios, en dónde está bendiciendo, porque tengo a mi familiar, porque yo mismo estoy enfermo, porque estoy pasando dificultades, y yo oro a Dios, yo clamo a Dios y no encuentro respuesta. La verdad es que humanamente, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo a nivel mundial, podríamos preguntarnos en dónde está Dios. ¿Acaso Dios no está viendo? ¿Acaso Dios no está oyendo? Y bueno, son preguntas que son lícitas y que a veces son necesarias para poder encontrar una respuesta. Normalmente, si tú conoces un poquito de la historia, todas las personas que han sobresalido en algún invento, en algo que han descubierto, ha sido de preguntas que se hace el ser humano, y así es como en esas preguntas, en busca de la respuesta, es como se encuentra, y en este sentido vamos a encontrar las respuestas, pero dentro de la Escritura. Acompáñame a leer el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, una profecía. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías está dando, valga la redundancia, esta profecía para los tiempos venideros. Hace más de 500 años que se da esta profecía, y entonces vemos cumplida esta profecía en nuestro Señor Jesucristo. Pero tú dirás, bueno, pero si Jesús se llamó Jesús, no se llamó Emmanuel, ¿cómo es que tú me dices que se habla del mismo? Bueno, vamos a leer en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, verso 21, dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero hacer un alto aquí y quiero explicar un poquito el contexto de este verso para poder entenderlo. En aquel entonces un ángel se le apersona o se le presenta a una mujer, a una joven llamada María, y este ángel le dice a María que va a concebir. Sin embargo, ella pregunta, ¿y cómo va a hacer eso? Pues si yo no he tenido ninguna relación con ningún hombre. Ella estaba desposada con un hombre llamado José, y le dice este ángel a María: no te preocupes, lo que van a hacer va a ser de Dios. Y ella muy sencillamente dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Te lo estoy parafraseando en un contexto que nosotros podamos entender más fácil. Y entonces, como estaba desposada con un hombre llamado José, este hombre, al saber que ella estaba embarazada, quiso dejarla, porque en aquel entonces, cuando una mujer estaba desposada y salía embarazada, era más sencillo, o era lo más correcto, dar a conocer a todos que había cometido alguna infidelidad, porque el desposorio es un compromiso muy fuerte, y automáticamente la sacaban y la apedreaban, y era la ley que tenía que apedrear a una mujer que cometía fornicación. Pero aquí este hombre no quiso hacer eso, sino que la quiso dejar secretamente para que no tuviera ningún problema esa mujer. Y no solamente eso, sino que le echaran toda la culpa a él de que la había mancillado y se había ido. Sin embargo, ese mismo ángel en este pasaje le está diciendo a José que lo que está en María, el producto, el niño que estaba dentro de María era del Altísimo, y le está diciendo que será llamado su nombre Jesús. Y ahí mismo en la Escritura, para no dar mucho contexto, dice que Él salvará. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús, Salvador. Voy a seguir leyendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Hace unos momentos te decía que en este canal, por este medio, se transmite cada 8 días una enseñanza y que se suben posteriormente en el mismo. Y hace 8 días, si tú no lo viste, se compartió acerca de los nombres de Jesús. Y el hermano que compartía decía que es como un diamante, que Jesús tiene muchos nombres, pero quieren representar o quieren decir una característica de Jesús. Y aquí vemos que el nombre de Manuel, una cara de ese diamante se llama Emanuel, que traducido a nosotros, para que nosotros lo podamos entender, quiere decir Dios con nosotros. Muy bien, creo que hasta aquí, ojalá que me haya podido explicar, y quiero hacer un paréntesis y quiero volver a lo anterior. Si tú en estos momentos estás pasando una situación muy difícil, muy complicada, de salud, de trabajo, de enfermedad tuya o de un familiar, la pérdida de un ser querido porque se ha aumentado bastante, que se mueren de muchas cosas, se ha aumentado la tasa de mortandad, y tú te preguntas, ¿en dónde está Dios? Pero la Biblia, tú la acabas de leer conmigo, dice que está entre nosotros. Dios con nosotros, quiere decir Dios entre nosotros. Pero bueno, si Dios está entre nosotros, ¿por qué razón estoy sufriendo? ¿Por qué razón estoy padeciendo? ¿Por qué razón me está yendo de esta manera? ¿Por qué razón hay esta situación en todo el mundo? ¿Por qué razón se cerró el mundo y la economía está muy mal, está destrozada y va a traer sus consecuencias después? ¿Por qué razón si Dios está con nosotros? ¿Quizás acaso Dios sea un Dios malo, que le gusta el sufrimiento de los demás? La verdad es que las Escrituras nos demuestran todo lo contrario. Eso que tú piensas que, repito, puede ser lícito por las situaciones que estamos viviendo y por el desconocimiento del carácter de Dios, tenemos la respuesta de cada una de tus preguntas en la Escritura. Y yo, con la ayuda de Dios, espero poder resolver alguna de esas dudas. Quiero comentarte 3 cosas, 2 de mi vivencia personal y una de la vivencia de mi hija. Hace un tiempo, cuando yo estaba buscando a Dios y Dios me perdonó, estaba ahí yo metido en la alabanza tan hermosa como la que escuchamos hace unos momentos, cuando tú sientes la presencia de Dios, y no es por el lugar en sí, sino porque nosotros disponemos nuestro corazón y estamos buscando a Dios y Dios se hace presente. Entonces, en aquella ocasión me acuerdo que estaba yo en la alabanza y estaba tan metido en la alabanza y sentí un abrazo de una persona. Sentí cómo me apretó, y como cuando a ti te abrazan y te aprietan, como diciendo aquí estoy, y fue algo tan hermoso que yo quería abrir los ojos para ver quién era y preferí dejarlos cerrados porque no quería que pasara ese momento. Era tan hermoso ese abrazo que hasta el día de hoy lo recuerdo como si hubiera sido hace un instante. Esto me sucedió a mí. Y este mismo acontecimiento le pasó a mi hija cuando tenía quizás unos 7 años, 6 años o 5 años, no recuerdo con exactitud, porque el tiempo se pasa tan rápido. Dice mi hija que también estaba en la alabanza y sintió que alguien la abrazó, y cuando compartimos esa experiencia juntos lloramos porque fue algo tan hermoso que solamente se puede sentir. Eso es que Dios está entre nosotros, con nosotros. También me sucedió algo que en una ocasión iba manejando en la autopista, iba a predicar a un lugar. Por cierto, se hacía tarde para llegar a ese lugar, mi esposa me acompañaba. En aquel entonces todavía yo no tenía hijos y iba mi esposa y yo para predicar en aquel lugar. Por ir rápido a las carreras en la autopista, resulta que me descuido y el carro se va hacia el acotamiento, hacia la barra de contención. Y claramente cuando yo alcé la mirada y vi que iba sobre la barra de contención, quise volantear, pero el carro pegó contra la barra de contención y volvió, como por arte, entre comillas, de magia, volvió otra vez a encauzarse en el carril. La realidad es que yo me sorprendí bastante, quedé impactado, y yo lo único que pude decirle: gracias, gracias, Señor. Estas cosas o estas experiencias te dejan ver que Dios es Dios
tan cercano. Quiero añadir una anécdota de otra persona que platiqué con ella hace unas semanas. Esta persona me estaba platicando que él, cuando no conocía nada de Dios, y quiero sacarlo a relucir porque lo que yo te estoy contando son cuando ya Dios nos había perdonado a mi esposa y a mí, y habíamos tenido esa experiencia con Dios después de ese perdón. Sin embargo, lo que te voy a contar es de una persona que no conocía nada de Dios, y dice este hombre que iba con su familia. Y entonces iban ahí en su carro manejando y iban a pasar un crucero, y de repente escuchó una voz audible que le dijo: frena. Y este hombre le dijo a su acompañante, le dijo: ¿qué me dijiste? Y su acompañante dijo: no, yo no dije nada. Y volvió a escuchar la voz que dijo: frena. Y entonces él frenó inmediatamente, y en ese momento pasó un tráiler, un camión muy grande. No recuerdo si me dijo tráiler o camión muy grande, pero sí era un camión. Era un automóvil grande, pesado, y pasó, y dice: si yo no hubiera frenado en ese momento que escuché la voz, ninguno de los que íbamos en el carro hubiéramos vivido. Este hombre, repito, todavía no conocía de Dios, o todavía no se había entregado a Dios. Entonces tú te das cuenta que Dios es un Dios bien cercano, un Dios que está cuidándote todo el tiempo. Quizás algunos podemos sentirlo como un abrazo que te platiqué, quizás podemos escucharlo como este hombre que te dije, quizás podamos ver un milagro porque nos salvó de una muerte segura, quizás puede acontecer cualquier otro evento, pero en algún momento de nuestra vida podemos decir: Dios está aquí, Dios me salvó. Dios fue el que evitó esta tragedia. Dios fue el que me ayudó a pasar esta situación tan difícil. Y si nosotros estamos pensando, analizando cada parte o cada evento de nuestra vida, te podrás dar cuenta que Dios estuvo ahí muchas más veces de lo que te imaginaste. Sin embargo, a veces nosotros a eso le llamamos suerte. A eso le llamamos que tenemos mucha habilidad para salirnos con la nuestra, o que simplemente no nos tocaba. Así he escuchado muchas veces que dicen que cuando te toca, te toca. Si no te toca, aunque te pongas, no te pasa nada, y cuando te toca, aunque te quites, te pasa algo. La realidad es que la Escritura nos dice que nuestra vida está en las manos de Dios. Muy bien. Esperemos que con estos ejemplos podamos abrir un poquito más el panorama de que Dios sí está con nosotros en todo momento. Pero acompáñame a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Mateo 8, capítulo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a todos los enfermos. 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiero volver a leer el pasaje 16. Es muy interesante. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿De quién está hablando la palabra? De Cristo. Fíjate que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él no se dedicó solamente a venir a decir: aquí estoy, soy el Rey, soy el Salvador, adórenme. No, Él lo que hizo fue todo lo contrario. Él sanaba a una persona y decía: no lo descubras, no se lo digas a nadie. Él iba y sacaba demonios, y lo querían seguir las personas que habían sido liberadas, y le dicen: no, regrésate y atestigua todo lo que Dios ha hecho contigo. Dios es un Dios muy cercano. Dios mismo dice que aquí que Él sanaba a los enfermos, y en el 17, en la última parte, dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él, Jesucristo, es del quien se habla. Jesucristo es el que ha venido a salvar, a sanar. Jesucristo es el que visita al enfermo. Jesucristo es el que cuando tienes una situación bien complicada, Él se hace presente. Pero ¿por qué razón no le alcanzamos a mirar? ¿Por qué razón no le alcanzamos a ver? ¿Por qué razón no entendemos qué es Jesús? Conforme se vaya desarrollando la enseñanza, vamos a ir entendiendo esto.
No solamente tiene el poder para sanar, sino que también tiene el poder para ayudarte a prosperar lo que tú haces. Obviamente que no va a prosperar al ratero, obviamente que no va a prosperar aquello que es ilícito, obviamente que no va a prosperar aquella persona que está cometiendo un hecho en contra de su voluntad. Pero quiero que me acompañes a leer en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Fíjense lo que Jesucristo le está diciendo a un hombre llamado Simón: que fuera boga adentro, o sea, mar adentro, que se subiera a su barca y se metiera un poco hacia el mar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Este hombre inmediatamente, en lugar de decir, bueno, Dios me va a bendecir, Jesucristo me va a bendecir, luego pone excusas y dice, toda la noche. Pone la situación en la que ha estado viviendo todas esas horas. Toda la noche hemos estado pescando. ¿Te puedes imaginar la frustración de un hombre que se la pasó toda la noche tratar de pescar algo para el sustento de su casa? ¿Te puedes imaginar que tú vas y trabajas en tu negocio, en tu empresa, o vas a trabajar a algún lugar y que te estás esforzando para llevar el alimento a tu casa y que no haya frutos de ese trabajo? Que tú llegues a la semana, a la quincena y te digan, no hay dinero, no te vamos a pagar. ¿Te puedes imaginar la frustración que se siente cuando pasa eso? ¿Tú lo has vivido, lo has experimentado? Bueno, Pedro o Simón, más adelante le cambian el nombre a Pedro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pero no hemos pescado nada. Dice en el versículo 5, respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Este es el milagro que hizo Jesucristo con estas personas que habían pasado una noche entera tratando de buscar su alimento, pero que no habían conseguido nada. Jesucristo hace una pesca milagrosa, y de hecho así le ponen ese título en la enseñanza, la pesca milagrosa, en la cual vemos con mucha claridad que Jesucristo tiene el poder para bendecir tu negocio, para bendecir tu trabajo, para bendecirte en él. Bueno, y entonces, ¿por qué razón más de 1 millón de personas se quedaron sin trabajo? Pero ¿por qué razón muchas personas hoy están padeciendo la situación económica que se está viviendo en el mundo? Son preguntas muy interesantes. Jesucristo también tiene el poder para ayudarte en la economía, y no solamente ese trabajo. Quiero que me acompañes a leer un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 17 y habla acerca de cuando Jesucristo va y pisa el templo, lo visita, y entonces ahí los que se dedican a cobrar los impuestos del templo le piden su cooperación a Pedro, y vamos a ver lo que dice el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Le dicen estos hombres que están recaudando los impuestos del templo a Pedro, y le dicen, tu maestro no da la cooperación, por así decirlo, el impuesto. Y Pedro va y le dice a Jesús, y Jesús le responde esto, y Jesús les dice, antes de decirle estas palabras, le dice, ¿acaso
los hijos tienen que pagar en su casa, y es que Jesucristo era el Hijo de Dios y Él no tenía por qué pagar el impuesto del templo. Sin embargo, lo único que quiero hacer énfasis es en que Jesucristo le dice a Pedro: ve, pesca un pez, y cuando lo abras ese pez va a tener ahí la paga tuya y la mía. Fíjate que es muy interesante porque pues quizás en alguna ocasión remota de algún pescador se pudiera encontrar algo dentro de un pez, pero exactamente la cantidad necesaria para pagar su cuota de Pedro y su cuota de Jesús, eso es un milagro. Jesucristo puede traer dinero de otras partes. Jesucristo te puede bendecir. Y aquí yo quiero hacer un alto y comentarte algunas experiencias dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Ha habido experiencias en donde algunos hermanos no han tenido nada de comer y de repente por ahí suena el teléfono y le dice: oye, me sobró un poco de comida, ¿no te ofendes si te la doy? O tocan la puerta y le dicen: oye, mira, vine y traigo esto, espero que no te ofendas. Y de repente hay situaciones difíciles económicas y llega un hermano y te dice: oye, mira, Dios me puso en el corazón que te diera esta ofrenda. Eso lo hace Dios. Es tan hermoso estar dentro de una iglesia, dentro del pueblo de Dios, porque ya no somos muchos, sino que somos un pueblo unido, que cada uno está buscando a su hermano para bendecirlo y ayudarlo. En el mundo no es así. En el mundo, lo que hay en el mundo es que mientras más te aprieten, mientras más te ahorquen, mientras hay un dicho que dice: es mejor que lloren en su casa a que lloren en la mía. En el mundo es yo, y al último ellos, o quizás nunca ellos. Pero estando con Dios, todas estas cosas se cumplen. Todo lo que acabamos de leer acerca de la salud que Jesucristo viene a dar, acerca del trabajo, de prosperar tu trabajo, acerca de la economía, todo esto viene en la Escritura. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis aquí, o un coma aquí. Desgraciadamente la religión ha tomado estas verdades para manipular a la gente y así robar a través de la fe. Y muchas personas no creen que exista un Dios porque muchos han manipulado las Escrituras para llevarse una ganancia. Pero no porque esas personas manipulen las Escrituras, no significa que hay un Dios, que no hay un Dios. Y no porque esas personas manipulen las Escrituras, no significa que no estén esas verdades en las Escrituras. Claro que sí, Jesucristo puede ayudar en la situación más difícil que te encuentres. Claro que sí. Y créeme que de aquí en adelante se van a intensificar los problemas. Sin embargo, lo que Dios nos quiere dar a entender a través de la Escritura, por estos simples y sencillos pasajes, es que Dios puede ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. A eso vino Jesucristo, ayudarnos. Muy bien, vamos a seguir leyendo el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 11, verso 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Para que podamos entender un poquito la Escritura o más a fondo, te voy a dar el contexto de este pasaje. Resulta que Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, y este Lázaro tenía dos hermanas, una llamada María y otra Marta. Y Jesús estaba lejos predicando de la palabra, sanando enfermos, haciendo lo que Él hace y quiere hacer en estos tiempos. Y entonces le llega una noticia que Lázaro había enfermado de gravedad, pero él se quedó en ese lugar todavía trabajando en el reino de los cielos. Y cuando llega al lugar en donde estaba Lázaro enfermo, ya había muerto hace 3 o 4 días. Entonces
todos estaban tristes todavía porque estaban en la pérdida de Lázaro. Estaban llorando sus hermanas, estaba llorando su familia, estaban llorando aquellos amigos más cercanos. Y resulta que dice este pasaje: Jesús entonces, al verlos llorando y a los judíos que los acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. ¿Te podrías imaginar esa escena? No estaba conmovido uno, no estaba conmovido dos, no estaba llorando uno, dos. Había una multitud ahí triste por la pérdida de un hombre llamado Lázaro, que hacía 3 o 4 días había muerto. Entonces Jesús se conmovió de ver esa escena. El versículo 34 nos dice: y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 es un versículo muy pequeño y dice: Jesús lloró. Para que Jesús haya llorado, estaba tan triste en su corazón por ver toda esa escena, toda esa conmoción de las personas. Esto nos quiere dar a entender que Jesucristo sí se duele con el dolor de los demás, que no es indiferente al padecimiento que tienes en estos momentos, que no es indiferente al dolor que sientes en tu corazón por la pérdida de un ser amado, que no es indiferente a la situación tan trágica que está viviendo el mundo. Jesucristo se conmueve del dolor ajeno. Sí, así como lo estás escuchando. Jesucristo se conmueve del dolor ajeno. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Pero Jesús no estaba llorando por Lázaro. Jesús estaba llorando por toda esa multitud. Y te voy a decir por qué no estaba llorando por Lázaro. Porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces Jesucristo estaba llorando por toda esa multitud, la cual estaba compungida de corazón y estaba dolida por la pérdida de un ser amado. La realidad es que hoy pienso y estoy seguro que todas las personas, o no todas, corrijo, muchas de las personas que están viendo esta transmisión están dolidas. Están dolidas porque han perdido seres amados, porque están pasando situaciones muy complicadas de salud o de un familiar enfermo. Están dolidas y tienen la incertidumbre: ¿qué va a suceder? Y tienen la incertidumbre que dicen todos los medios: si a ti te da COVID, inmediatamente vas a morir. Y los hospitales están llenos y todas las personas que van al hospital las están matando. Pero déjame te digo que eso solamente es un miedo que te viene a carcomer por dentro y que no te deja estar en paz y tranquilo buscando la bendición de Dios. Lo único que se está buscando es un milagro de parte de Dios. Lo único que se está buscando es una sanidad de parte de Dios. Lo único que quieres es que el problema quede resuelto. Pero la realidad es que Dios quiere darte algo más que eso. Dios quiere darte algo más que la sanidad del cuerpo. Jesucristo no es indiferente. Créeme que Jesucristo se duele con tu padecimiento. Lo acabas de leer. Jesucristo lloró porque todos estaban tristes por la situación, el ambiente en el que estaban todas esas personas. Yo creo que muchas de las personas que están viendo este mensaje han podido atestiguar de cómo Dios da esa paz y esa tranquilidad, y de cómo Dios trae esa consolación al corazón, pero muchas todavía no lo experimentan. Ahora, todas aquellas personas que hemos experimentado ese apapacho de Dios, esa consolación del Espíritu, cuando se intensifican mucho los problemas, cuando se intensifica bastante el padecimiento del ser humano, se empieza a nublar quién es Cristo y qué está haciendo Dios para nosotros, para bendecirnos. Y te quiero comentar, no está en la diapositiva, pero te quiero comentar acerca de un hombre llamado Juan el Bautista.
Este hombre predicó bastante fuerte para que se volvieran todos los fariseos y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se volvieran de sus malos caminos y preparara el corazón para la venida de Cristo. Este hombre estuvo predicándole a los reyes, estuvo predicándole a los maestros de la ley, estuvo predicándole a todas las personas que tenían un conocimiento de la Escritura, del Antiguo Testamento. Este hombre se paraba enfrente de las grandes multitudes y les decía que se arrepintieran, y les decía por sus pecados, y les decía a aquellos que no se habían arrepentido pero querían bautizar, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este hombre tenía un espíritu aguerrido. Sin embargo, cuando este hombre fue encarcelado y fue oprimido y fue tentado y estuvo ahí encarcelado, quizás con la zozobra de que lo iban a matar o qué le iba a pasar, este hombre quiso venirle una duda a su corazón: si aquel de quien había predicado, el que dijo que venía detrás de él un hombre que ni siquiera era digno de desatar su calzado, este hombre dudó y le mandó a decir: Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Pero Juan el Bautista estaba predicando de él. Y muchos de nosotros podíamos estar en esa condición. Hemos predicado de Jesús, hemos visto cuánto nos ha bendecido, hemos tenido tan cercano al Espíritu que nos ha revelado grandes misterios de la Escritura. Hemos estado ahí bendecidos por Dios. Pero viene la angustia, viene el padecimiento, viene la prueba y decimos: Señor, ¿en dónde estás? No te veo. Señor, ¿en dónde estás? No te siento. Señor, ayúdame. Señor, no puedo entender por qué está pasando esto. Pues no eres raro. A Juan el Bautista le pasó. Sin embargo, inmediatamente Jesucristo les dice a esas personas, a los discípulos de Juan el Bautista: he sanado enfermos, y lo hace enfrente de ellos y les dice: ve y díganle a Juan lo que han visto. Y yo te quiero decir hoy: recuerda lo que Jesucristo ha hecho por ti. Recuerda lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Recuerda lo que Jesucristo te ha mostrado cada día de tu vida. Recuerda desde cuando aquel momento que se apersonó a ti, que el Espíritu Santo te reveló a Cristo, y cómo a través de ese tiempo hasta ahorita ha venido sustentándote en este desierto que estamos. Recuerda todos los favores y la misericordia de Dios. Porque quizás yo te puedo decir: no, sí, Dios existe, no, Dios me bendijo, no, Dios me hizo esto, Dios me hizo el otro. Pero yo apelo a lo que hizo Dios por ti. Pero yo te digo hoy: recuerda lo que Cristo te ha mostrado a través de esta vivencia con Él a su lado. Y si tú no has experimentado, si tú eres de las personas que estás buscando apenas esta salvación, créeme que Dios te ha mostrado más de una vez que está tan cercano de ti. Así es Dios de maravilloso. Así es Dios clemente y piadoso. Así es ese Jesucristo el cual predicamos y el cual le entregamos nuestra vida. Es un Dios de misericordia en extremo. Y yo quiero decirte que si Dios quisiera acabar con la tierra, quisiera acabar con la humanidad, ya lo hubiera hecho. Yo quiero decirte que esta situación que está pasando a nivel mundial no es para destruir a las personas. No es para destruir y traer grande mortandad a la gente. No es porque Dios amaneció airado y dijo: ahora sí me voy a desquitar de todo lo que me han hecho y traigo esta mortandad a él. No es así. Dios siempre está buscando el bendecir. Dios siempre está buscando a aquella persona que está pasando situaciones difíciles. Y quiero que me acompañes a leer en el libro de Jonás, en el capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si tú no te sabes la historia, Jonás, un profeta de Dios, fue mandado a un lugar llamado Nínive para predicar que se arrepintieran de sus pecados y que se volvieran de su maldad. Este hombre llamado Jonás, profeta, se fue. No quiso ir a dejar ese mensaje, se resistió. Pero Dios, aún en su amor y en su misericordia, lo trajo de donde se quería escapar y lo pone a predicar en Nínive. Este hombre, este profeta, fue predicando por Nínive: arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Y resulta que todo ese pueblo se arrepiente y aún el rey manda que se haga ayuno para que Dios tenga misericordia de ellos y quizás no los destruya. Y este es el verso 10 que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo que la Escritura está diciendo ahí es que Dios cambió de pensamiento de lo que les quería hacer o de los que dijo que iba a hacer si no se arrepentían, y no los destruyó. Sin embargo, Jonás se enojó contra Dios porque no los destruyó. En Jonás, en capítulo 4, verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios. ¿Qué dice ahí? Dios clemente y piadoso. Porque Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, cualidades de Dios que solamente Él tiene, y que te arrepientes del mal. Fíjate cómo Dios es un Dios clemente, precioso, amoroso. Dios es un Dios piadoso, misericordioso. Más adelante, en el verso 10 de ese mismo capítulo, dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la que no, fíjate lo que dice aquí, en la que no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Después de esto, que se arrepintió toda la nación, de que se enojó el profeta, se fue. Y entonces en el desierto Dios le hace crecer una calabacera en una noche para que se cubra de la inclemencia del tiempo, y entonces al otro día Dios manda un gusano que se coma la calabacera, y Jonás entonces, maltratado por el aire, por el sol, se enoja otra vez y dice: prefiero morirme, ¿para qué estoy vivo? Y le dice Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Dios la plantó, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y fíjate lo hermoso y lo precioso que es Dios en el verso 11. ¿Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dice Dios: tú te enojas por una calabacera, pero quieres que vaya a destruir una nación, y que por no destruirla te molestas conmigo. Dios no quiere destruir a la humanidad. Dios lo que quiere es que todos vengan hacia Dios. Si Dios hasta el día de hoy ha permitido todo lo que está sucediendo en el mundo, bendito sea Dios. Pero ¿cómo bendito sea Dios si está sufriendo mucha gente? Déjame, te voy a decir una cosa: si hubiera sido un juicio de Dios, créeme que la gente se muere en el momento y ya se acabó. Pero todos los médicos, la ciencia, lo que están pasando como noticia, dicen que después de que contraes el virus, 14 días estás.
y si has de morir, morirás. En esos 14 días la persona tiene tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Esa es la misericordia tan grande que Dios tiene con la gente. Ayer que estaba orando por esta enseñanza, mi corazón se quebrantaba muchísimo, recordando una noticia que leí de Estados Unidos acerca que van muchísimas personas que se suicidan. Desgraciadamente, la condición del ser humano está muy mal. Personas endeudadas con la hipoteca, con créditos, cosas que tienen que estar pagando con el carro, y eso viene a agobiar de tal manera que no tienen más sustento para su casa ni para seguir pagando, y la forma más sencilla de aliviar ese problema, esa angustia, esa zozobra, es decir, me quito la vida. Pero Dios no quiere eso, porque Dios conoce que después de esta muerte hay un lugar de tormento, de mucho tormento, y Dios vino a la tierra a salvar a todas las personas para no caer en ese lugar. Esto es lo que hizo con Nínive. Dios vino a salvarlas. Dios les quiso dar otra oportunidad. Por esa razón mandaba al profeta, o mandó al profeta. Nosotros como seres humanos podemos ser duros, podemos tener un corazón duro. Y decimos y vemos a la persona ahí en su situación tan complicada, tan difícil, y decimos, bien merecido se lo tiene. Pero Dios, en lugar de decir bien merecido se lo tiene, Él se acerca para bendecir a la persona. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual nosotros le entregamos nuestra vida. Hasta aquí lo que venimos diciendo es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios cercano, un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios que nos puede bendecir en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra economía, un Dios que no es ajeno a nuestro dolor, un Dios que sí se duele con nosotros cuando tenemos esa situación de separación de un familiar, de ausencia de un familiar. Ese Dios es tan cercano a ti, tan cercano al que está en Estados Unidos, tan cercano al que está en Italia, tan cercano al que está en China, tan cercano al que está en cualquier parte del mundo. De ese Dios es el que yo te platico. Es un Dios precioso, es un Dios hermoso, es un Dios al cual le rendimos toda nuestra alabanza, nuestra vida, porque créeme que si Él no sustentara la tierra, esto estuviera peor. Y todas las personas que van a la universidad han sacado a Dios de su corazón. Y todas aquellas personas que han querido hacer su vida como les ha placido, han sacado a Dios de su vida. Pero Dios está ahí bendiciéndoles, pero Dios está ahí motivándolos, pero Dios está diciéndoles, aquí estoy cuando tienen una situación tan difícil. Así es Dios. ¿Quieres ver que Dios es más cercano? Acompáñame a leer un pasaje en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, verso 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Si te fijas, aquí no dice mandaré a una persona, mandaré a un profeta, mandaré a tal, mandaré a cual. Dice yo, Jehová, Dios. Y podrás decir, bueno, vino Jesús, no vino Dios.
Pero cuando nosotros leemos la Escritura, entendemos que Jesucristo es Dios. Le dijo a sus discípulos, un discípulo le dijo a Jesús, enséñanos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿tanto he caminado con ustedes y todavía no me conoces? Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos leerlo con mucha claridad. Para aquellos amigos que no creen que Jesucristo es Dios y que solamente es un profeta de Dios, todavía el Espíritu no les habla, no les revela la persona de Cristo. Pero eso no es el tema. Dice ahí, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Quiero seguir leyendo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Voy a hacer énfasis en ese pasaje. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Quién? Dios. Vamos a ir desglosando cada una de estas cualidades o cada una de estas ovejas. Pero primero que nada quiero que entendamos qué es aprisco. Aprisco es el refugio, fíjate, tan interesante. Aprisco es el refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas, protegerlas de la inclemencia de los tiempos y de los depredadores. Dentro del aprisco se tiene descanso y seguridad. Básicamente es un lugar amplio en donde el ganado, en aquellos tiempos que cuidaban, o en estos tiempos también en donde cuidan el ganado, es un lugar en donde van y los resguardan a ese ganado, y antes podrían ser cuevas, incluso lugares muy amplios en donde los resguardaban de las bestias, de los depredadores, y los guardaban de la inclemencia del tiempo. Ese es el aprisco. El aprisco es sinónimo de descanso y de seguridad. Pero, ¿será que Dios está hablando de animales? ¿Será que Dios está hablando de esas ovejas que nosotros conocemos, que también se les llama borregos en el campo? Bueno, en el libro de Ezequiel, en ese mismo capítulo, al final, en el versículo 31, dice, y vosotras, ovejas mías, está hablando de las ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahí la Escritura nos muestra claramente que no se está refiriendo a los animales de 4 pies, sino que está haciendo una alegoría o una similitud con unos animalitos, y nos está queriendo enseñar algo muy profundo. Muy bien, espero que podamos entender que se está refiriendo a todas las personas, para poder entender entonces ahora sí de quién está hablando. En el versículo 16 dice, nos habla de una cierta de unas ciertas personas, y una de ellas es que Dios, Jesucristo, vino a buscar la perdida. Jesucristo hará volver al redil la descarriada, vendará la perniquebrada, fortalecerá a la débil, destruirá a la engordada y destruirá a la fuerte. Pero Jesucristo lo iba a hacer. En el Nuevo Testamento vemos cómo la profecía se cumple en la vida de Jesús cuando dice que Él es el buen pastor. Jesucristo está en medio de nosotros pastoreando nuestro corazón. Pero vamos a ver unas cualidades muy, muy interesantes de estas personas. La oveja perdida es la palabra hebrea abad, y tiene algunos significados. Dice, es la que por su propia voluntad, repito, por su propia voluntad se quiso separar de Dios. Esto quiere decir que una persona va caminando con Dios y de repente le amanece un día y dice, pues yo ya no quiero seguir, ya se me hizo aburrido, me regreso al mundo.
me voy de la congregación. También se refiere a la que fue seducida por el pecado, a la que dijo, es mejor estar haciendo estas cosas porque ya me voy a morir y no voy a disfrutar de todo lo que está pasando en el mundo. La que siguió sus deseos de la carne. Aquella persona, oveja perdida, es aquella que se ha ido y se ha muerto en sus delitos y pecados, de los cuales estoy seguro que muchos de los que nos escuchan están en esta situación. Pero quiero decirte algo. Dios dice que Él buscará. Jesucristo está buscando a esa persona que se perdió. Ya quiero enfatizar algo. Jesucristo nos enseña en sus evangelios que los niños son los residentes del cielo. A ver si me entiendes la idea. Cuando tú estabas pequeño, y si tú te llegabas a morir, te ibas directamente al cielo. No necesitabas un salvador. En ese momento eras tú residente del cielo. Sin embargo, cuando fuiste creciendo, viste la conducta de tus padres, viste la conducta de la sociedad, viste lo que a ti te llamaba la atención, empezaste a tener algunos pecados, mentiras, robabas a tus padres, empezaste a pelearte ahí en la escuela, a hacer de las tuyas, a hacer muchas cosas que son incorrectas. Entonces ahí es cuando te pierdes. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque muchas de las personas que nos ven seguramente dirán, yo nunca he estado en una congregación, yo nunca he sido salvo, yo nunca he estado en medio de una iglesia. Pero en algún momento tú fuiste residente del cielo. Sin embargo, como fuiste creciendo y fuiste adoptando muchos pecados y fuiste abrazándolos y te deleitabas en ellos, automáticamente te apartaste. Y Dios te está buscando. Jesucristo vino a buscarte a ti. Personalmente Jesucristo vino a buscarte. Por eso Jesucristo cuando empieza a predicar dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque tú no te acercaste al reino de los cielos, sino que el reino de los cielos se acercó a ti, a tu persona, a tu vida. Jesucristo está buscando a ese tipo de personas que están perdidas y que están lastimadas en todos lados. La oveja descarriada es la palabra en hebreo nadak, y esta palabra se refiere a la persona que es apartada por un tiempo. Aquella persona que sí estuvo dentro de la iglesia y que fue apartada por un tiempo. Cuando yo leí la palabra descarriada hace tiempo, me imaginaba una persona que andaba en el mundo y andaba desordenada su vida y andaba ahí como un jovencito que brinca de aquí para allá y por todos lados se mueve, y me imaginaba un cierto, así a la persona descarriada. Sin embargo, el significado es más profundo. El significado cuando dice descarriada quiere decir que es apartada. Apartada. Si tú estás en una congregación y cometiste un pecado, te disciplinaron y te pusieron aparte. Si tú estabas caminando con Dios y cometiste un pecado, quizás tú te apartaste solo y te disciplinaste solo. Pero quiero decirte que Cristo te está buscando. Si nosotros como hombres somos tan limitados, y por todas las cosas y tareas que tenemos todos los días, no podemos buscar a las personas, no podemos tener la cercanía con ellas. Quizás perdimos la pista de ellas y se fueron a vivir a otros lugares. Quiero decirte que Cristo te está buscando, que Cristo te hará volver. Cristo hará volver a la descarriada. Otro tipo de persona, la perniquebrada. La palabra perniquebrada es la palabra hebrea shabar,
Y esta palabra básicamente se refiere a una persona que ha sido dañada. Quizás fue dañada por algunos miembros de la iglesia, quizás fue dañada por el pastor, por el predicador, quizás fue dañada por cualquier situación, quizás se juzgó mal, quizás otra persona la dañó con su ejemplo o directamente. Pero está refiriéndose a una persona dañada, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Está dolida. Bueno, si tú has sufrido alguna situación de esta, dice la palabra de Dios que Él mismo, Jesucristo, te venderá, te ayudará, te va a vendar, te va a ayudar, te va a consolar, te va a aliviar ese dolor que tienes dentro de ti. La siguiente es la oveja débil. La palabra hebrea es halak, que básicamente se refiere a la persona enferma, con poca fuerza, que está cansada, que tiene alguna incapacidad, no del cuerpo, sino espiritual. Y tú puedes leer con mucho detenimiento y cuidado cómo Dios quiere ir por cada una de estas personas. Y tú podrás decir, sí, me dañaron en la iglesia y por eso me amargué contra Dios. Pero Dios, ¿qué culpa tuvo de eso? Sí, me disciplinaron en la iglesia y no era justo, pero Dios, ¿qué culpa tuvo con eso? Sí, pero es que estaba yo perdido en mi locura y me fui al mundo, pero Dios, ¿qué culpa tuvo con eso? Dios no tuvo la culpa de nada de eso. Son nuestras decisiones. Somos como personas. Nuestros mismos actos son lo que nos llevó a eso. Pero es que yo era inocente de esa disciplina que no fue justa. ¿Y apelaste a Dios? ¿Te acercaste a Dios? ¿Le dijiste a Dios, Dios, fue injusto lo que me hicieron? Señor, hazme justicia. ¿No está ahí una enseñanza de Jesús que dice que un rey hizo justicia a una mujer siendo el rey malo? ¿Contimás Dios siendo bueno no haría justicia? Pero es más fácil apartarte de Dios y echarle la culpa a Dios y decir aquí todo está mal y me voy. Bueno, para que sepas el amor tan grande que tiene Dios, Dios te está buscando. Si tú te has sentido tan débil, tan enfermo, tan enferma, que dices, ¿dónde estás, Dios? No te veo, quiero sanación. Dios te está buscando. ¿No es un Dios tan cercano? ¿No es un Dios que está en medio de nosotros? Sí, sí lo es. Definitivamente lo es. Definitivamente lo es. Las últimas características no son tan alentadoras. La oveja engordada y la fuerte. Básicamente se refieren a aquellas personas que han recibido tanto de la palabra y que se creen maestros de la palabra y que se creen con autoridad de parte de Dios para humillar al débil, para quebrantar a aquella persona que está tambaleando en su fe y que le dice, eres una incrédula, ¿por qué no le crees a Dios? Aquella persona que dice tener una gran fe y por eso puede ir a pecar y por eso puede ir a condenar a otros. Esas son las engordadas. Aquella persona que está constantemente arremetiendo con las personas que no se pueden expresar bien. Esas son las personas engordadas. Con tanta palabra dentro de sí que se sienten que no caben. Dice Dios que a ellas las va a quitar, las va a destruir. La realidad de todo esto es que, gracias.
La realidad de todo esto es que Dios te está buscando y que Él, si tú sigues leyendo ese pasaje, Él va a juzgar entre oveja y oveja. Tú no tienes el derecho de amargarte contra Dios por las cosas de los hombres. Tú no tienes el derecho de culpar a Dios por tus propias decisiones. Ahora es tiempo de que voltees los ojos a Dios, de que voltees los ojos al cielo y puedas entender con todo lo que has vivido, con todo lo que estás viviendo, que Dios te está buscando. Y quizás Dios está permitiendo que caigas en una enfermedad para que voltees al cielo. Y a veces nosotros como personas siempre estamos culpando a Satanás de todo lo que nos pasa. Que si nos corren del trabajo, ese cochino Satanás, que si nos va mal en la vida, ese cochino Satanás, que si nos alejamos de la congregación, de la iglesia, ese cochino Satanás, que si estamos enfermos, ese cochino Satanás. Cochino 1000 veces, pero no siempre Él es el culpable. Y con esto yo no estoy defendiendo a Satanás, que Jehová lo reprenda. Lo que te estoy diciendo es que muchas de las ocasiones Dios trae un trato para tu vida. Y no por eso significa que Dios es malo y que te quiere hacer sufrir, sino es con el propósito, el deseo, el anhelo de que en estos momentos que tú tienes vida puedas alzar tu mirada al cielo y buscar y decir: Dios mío, he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Dios, no te quepa duda que puede transformar la situación más trágica en una bendición. Pero si hasta hoy tú has orado porque te sane, pero si hasta hoy tú le has pedido a Dios por un mejor trabajo, por encontrar trabajo, pero si hasta hoy tú has tenido un familiar enfermo ahí y has pedido a Dios y has pedido oración a la iglesia para que esa persona pueda salir librada de ahí y no se ha cumplido, debes de cambiar tu oración y decir: Dios, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué me quieres decir? Créeme que ahí se cumple el pasaje que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere ver sufrir. Dios no quiere lo peor para ti. Y en estos momentos en donde la mente te viene y te trastorna con tanta información que se pasa en las redes sociales, en las noticias acerca de la situación mundial que estamos viviendo, y la incertidumbre viene a tu corazón y viene la zozobra y viene el decir: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Ahí estás angustiado, atormentado, que no puedes descansar, que no puedes dormir, que no puedes conciliar el sueño satisfactoriamente. Lo único que debes de hacer es enfocarte en Dios, enfocarte tu mirada, tu pensamiento, tu corazón y decir: Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando tenemos esta situación tan difícil y cuando constantemente le estamos echando la culpa a los demás, normalmente no aprendemos nada. Al contrario, la vida se nos hace un lastre, la vida se hace un tormento, la vida parece que no vale nada y desearíamos morir. Pero cuando entonces entendemos el amor de Dios, que Él ha venido por aquella que está perdida, por aquella que ha sido apartada, por aquella que ha sido lastimada, por aquella que está débil, que está enferma, y podemos decir: bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor, que no me pagaste conforme a mi iniquidad, sino que me estás buscando,
que viniste a mí desde el cielo para darme esta oportunidad de estar contigo. Créeme que lo que quiere Dios es darte un reposo. Créeme que lo que quiere Dios es meterte en su reposo, pero no un reposo como tú te imaginas, es un reposo más profundo. Aquellas personas que hemos entregado nuestra vida a Dios, seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo enfermedades, seguimos teniendo padecimientos, seguimos teniendo quizás ahí una situación difícil económica. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos que hay un Dios que nos va a ayudar, nos va a proveer y nos va a ayudar a salir adelante, y no hay despropósito en Dios. Si tú eres una de las personas de las cuales vienen en la lista, la perdida, la apartada o la descarriada, la quebrantada, la dolida en su corazón, la que fue dañada, la débil, enferma, que tiene pocas fuerzas, Dios te está buscando. ¿Te identificas con alguna de ellas? Pues créeme que quiere Dios meterte con Él a sus atrios, que quiere bendecirte de una forma impresionante, y no como en la religión te dicen que vas a tener abundancia de riquezas y trae aquí tu ofrenda y Dios te la multiplicará. No de esa manera. Es un descanso profundo en tu corazón que no se puede explicar con palabras. Eso es lo que Dios te quiere dar. La sanación del cuerpo para Dios es algo rápido. Es más, ni siquiera podría decir que es milagro. ¿Por qué? Porque la ciencia también puede sanar, las pastillas también pueden sanar, los ventiladores pueden tener vida artificial. Pero Dios te puede sanar. Sin embargo, el regalo más grande que Dios te quiere dar es ese descanso, esa vivencia con Él, es estar juntamente con Él y morar en la eternidad con Él. Eso es lo que Dios te quiere regalar. Por último, vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 15. Dice: mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está la victoria? En nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está tu victoria? En el Señor Jesucristo. No, la victoria no está en que se acabe esta pandemia. No, la victoria no está en que te levantes de esa cama. No, la victoria no está en que resucite al ser querido que ha partido. La victoria es Jesucristo. La victoria es que Dios está con nosotros. La victoria es que Dios está entre nosotros. La victoria es que Cristo dejó el cielo y vino a la tierra a buscar a todas estas personas que ya te comenté, que vienen en el pasaje. Esa es la victoria. La victoria es que Cristo está en medio de nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, yendo por la que se descarrió, yendo por la que está enferma, dándole sanidad, pero no del cuerpo, sino del alma. Esa es la victoria. La victoria no es, escúchame bien, no es lo que tú puedas hacer. No es lo que la iglesia pueda hacer por ti. No es lo que el pastor o ministro pueda hacer.
la victoria es Jesucristo. Cuando tú tengas a Jesucristo dentro de ti, en tu corazón, morando ahí, viviendo como Él dice, en esa santidad, ahí está la victoria. Porque ahí Cristo cumplió su cometido de venir a salvar a todos y que no quiere que nadie escuche esta palabra. Pon la atención, nadie se pierda, nadie. Esa es la victoria tan grande que nosotros tenemos con Dios. Ya la muerte ha sido vencida, ya Satanás ha sido vencido. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin Jesús. Repito, lo peor que le puede pasar a una persona es morir sin Jesús. O sea, perdonado de sus pecados, que Cristo haya borrado sus pecados. Es lo peor que puede pasar. No, lo peor no es que alguien se muera. Lo peor es que se muera sin Jesús. Si el día de hoy Dios decide quitarme la vida, yendo a casa o aquí, si cae algo aquí y me muero, si yo estoy con Jesús, ha sido una gran victoria mi muerte. Porque estando con Cristo, nos vamos con Él. Y la iglesia no debe de temer a todo lo que está sucediendo en el mundo. La iglesia debe de estar con Cristo. Ahí es su victoria, porque Cristo está con nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Ahí con tus ojos cerrados, ahí inclinado tu rostro, quiero leerte este pasaje. Medítalo, por favor. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te repito, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, tú que estás tomando tus precauciones, no dejes de trabajar en el Señor y fortalecerte en el Señor. No dudes del poder de Dios. Dios está entre nosotros. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre en medio de su iglesia. Si tú todavía no conoces a Cristo, todavía no caminas con Él de la mano y te has identificado con una de estas personas, es tiempo de que puedas entender que Dios te está buscando. Dispón tu corazón, que todas las cosas trágicas que hay en el mundo no nublen lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que quiere hacer. Bendito sea Dios. La victoria es de Jesús. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está por su pueblo, ¿quién podrá hacer frente a su pueblo? No hay nada creado en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que nos pueda separar del amor de Cristo. Bendito sea el Señor.
eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. ¡Aleluya! De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador.
la vida eterna apareció. Eres la piedra principal, mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito Dios, tú estás en medio de nosotros, Señor. Todos los problemas, las angustias, depresiones, dificultades, enfermedades, nos quieren separar de ti, Señor. Pero no hay nada creado que nos pueda separar de tu amor. Todas estas cosas quieren nublar nuestro entendimiento y nuestra fe para no saber que tú estás aquí, Señor. Pero te alabamos, Señor, porque tú nos acuerdas, tú nos enseñas que tú estás en medio de nosotros. Eres Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea, Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale a Jesús y cuéntale cosas, todo lo que tienes en tu corazón, todo lo que te está oprimiendo, y que solo a Él cuéntale a Él. le interesará. Verás que Él te contestará. Él es más que un Cuéntale a mito Jesús todas tus para angustias. ti. Cuéntale a Jesús todas tus dolencias. Tan cerca de Cuéntale a Jesús lo que te está agobiando, lo que te está preocupando, lo que te está quitando ese sueño. De mí. Cuéntale a Jesús si alguien te maltrató. Cuéntale al Señor si alguien cometió injusticia. Cuéntale a Él lo que te ha pasado en esta vida. Háblale al oído. Mírale en la calle. La realidad caminando, es que el más cercano de lo que tú te imaginas, de lo que tú lo percibes, en la multitud, Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros. Él está en nosotros. Iglesia de Dios, no le ven, no dudes en tu Dios. Ciegos si tú has sido lavado, si tú has sido bendecido, si tú el día de hoy el enemigo ha venido a meterte en tu corazón esa desconfianza de Dios, repréndele, échala afuera y cree que Dios está tan cerca de ti. Tócalo, cierra tus ojos, siéntelo. Jesús está ahí contigo. Jesús está ahí contigo. Tan cerca de ti. Bendito sea Dios. Tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí.
Bendito sea, Señor. Definitivamente tú estás con nosotros, Señor. Definitivamente, Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Definitivamente, Señor, tú has venido a buscar lo que se ha perdido, Señor. Definitivamente tú nos puedes bendecir en todas las labores en esta tierra, Señor. Definitivamente tú puedes limpiar al más corazón perverso que haya, Señor. Definitivamente, Señor, lo que quieres es que todos vengan a ti, Señor. Un Dios tan cercano no puede haber. Un Dios tan cercano no puede haber más que tú, Señor. Un Dios tan cercano, aquel que se duele con los que se duelen, aquel que se acerca al enfermo. Solamente tú lo puedes hacer, Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, porque has tenido misericordia de tu pueblo, de la persona que está pasando un dolor. Has tenido tu misericordia de esta humanidad perdida, Señor. Bendito seas, oh Cristo, porque preferiste pagar, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna. Porque preferiste dejar el cielo para venir aquí entre nosotros. Bendito seas, Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu amor inmerecido, Señor. Amén. Los esperamos la próxima semana, domingo 11 de la mañana, otra transmisión, otro mensaje de parte de Dios. Que Dios te bendiga. No dudes que Cristo está ahí contigo. Solamente tienes que alzar los ojos al cielo y decirle, ¿qué me quieres enseñar? Dios te bendiga.